Bueno, vamos a empezar un nuevo estudio. Vamos a ver qué es lo que realmente nosotros debemos conocer. Por principio de cuentas, veamos Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para quitar nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados que ya teníamos antes. Por eso nosotros debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, no pecar más y poder recibir el Espíritu de Dios. Dice aquí en el 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En el 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo peca desde el principio y a eso nos quiere llevar. Él ya no tiene, ya no le queda mucho tiempo y está empeñado en que pueda destruir la mayor parte de la humanidad, porque eso le causaría mucho dolor a Dios. Él lo sabe, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios automáticamente, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos todo esto ahora. También nos sigue diciendo la palabra en el 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego también nos dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí nos está diciendo lo mismo. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Así está. Entonces nosotros debemos transformar nuestra vida. Y esa transformación se le llama convirtiéndome a Dios, estar con Él en todo. ¿Y eso qué nos va a llevar? A ya no querer seguir pecando, ni con el pensamiento, porque vamos a valorar lo que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él al morir, y al resucitar, Él también nos resucitó a nosotros. Ahí está la primera resurrección. Muchos ya están con Él, del grupo de los 144,000. Ahí están ya,
No sé cuántos falten, no lo sé. Pero son los que nunca tuvieron una desviación. Nunca se contaminaron con nada. Son vírgenes, por decir. Entonces, eso no lo menciona la palabra de Dios. Pero ya están allí. No es que están esperando a ver a qué hora se van a ir. No, ya están con Él. Y nosotros hemos sido resucitados a la primera resurrección, aunque en esos tiempos no vivíamos. Al conocer la palabra, estamos muertos en vida, pero al conocer la palabra, Él nos da nueva vida y lo que tenemos que hacer es ya no andar en pecado. Eso es lo que se nos debe predicar todas las veces en la iglesia, en las disque iglesias, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos templo de Dios, donde el Espíritu Santo va a venir a morar con nosotros siempre y cuando nosotros lo permitamos y estemos con Cristo, ¿verdad? Entonces, se nos ha enseñado que somos débiles, que Dios perdona todo, que a cada rato nos perdona. No podemos estar crucificando a nuestro Señor todos los días, ni a cada rato, ni cada año, porque Él nos dio nueva vida, ¿eh? Y nosotros tenemos la decisión de aceptarlo o no, pero ya Él murió una sola vez por todos nosotros, por todos nuestros pecados, para borrar nuestros pecados. Sabemos, creemos esto, lo sabemos. Jesucristo nos da la potestad para llegar a su presencia como hijos de Dios. Él nos resucitó. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Veamos Romanos 6:23. Romanos 6:23. Veamos la carta de los Romanos, capítulo 6, 23. ¿Qué nos dice aquí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia, cuando le tradujeron las 72 personas que enviaron y tradujeron lo que se llama la Septuaginta, ahí está traducido todo donde estaba el nombre de Dios, y muchos lugares que tenía el nombre de Jehová, le pusieron el Señor, porque el tetragrammatón no tiene pronunciación. Y todos coincidieron en llamarle el Señor Todopoderoso, todo. Entonces, Él es el Señor. Y aquí, ¿qué nos está diciendo aquí en la carta de los Romanos? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo categóricamente el Señor. ¿Lo veamos nuevamente? Sí, lo están ustedes. Lo podemos ver. Veamos Romanos. Dice, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nuestro Dios. Hay muchas partes donde podemos encontrar que Jesús es nuestro Dios. Y muchos lo han vituperado, han hablado mal, que Él no es Dios. ¿Cómo no va a ser Dios si la palabra de Dios lo está diciendo? Nos los indica con muchos pasajes. Bueno, eso es otro tema. Vamos viendo ahorita. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, Él, la dádiva que nos da, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿De acuerdo? Veamos también ahí, vamos a ver lo de Hebreos 10:26, no sé si ya lo leímos, vamos a verlo nuevamente, porque es necesario tener muy bien pensado lo que hacemos. Dice 26. ¿Dónde está? Pase. Aquí está.
Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Digamos, a ver, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Mm? La verdad es que hay obras muertas que no son de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuál es la verdad completita que nosotros podemos decir? ¿Es posible vivir sin pecar? Claro que sí, nos lo dice. Ahora, si viene Él hoy, ¿estamos preparados para recibirlo? Dígame. Entonces, conoceréis la verdad y seréis libres, se nos dice. ¿Libres de qué? Del pecado. Libre de que nosotros, al conocer lo que Él ha hecho por nosotros, automáticamente nosotros debemos reconocerlo y no seguir pecando. El Espíritu de Él vendrá con nosotros y nos ayudará. Y ya no tendremos ganas de pecar. Eso es de ya. Es lo que tenemos que hacer, no pecar más para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no tenemos la ayuda. Jesús nos dijo, no los dejaré huérfanos. ¿Por qué dice la palabra huérfano? Porque Él es el Padre. Solo un padre deja huérfano a alguien. Dice, no los dejaré huérfanos. Vendrá el ayudador, vendrá el ayudante, el Espíritu Santo que les enviaré de parte del Padre. Dice, ¿por qué? Porque Él es el Padre. No han pedido nada en mi nombre. Pídanmelo y yo se los daré aquí. Después cuando dijo, bueno, ya está, cuando Él esté en la gloria, pídanle al Padre y el Padre se los dará. No hay ni siquiera punto de discusión de entender eso. Hasta un niño pequeño lo puede entender todo esto, ¿verdad? Sin embargo, ahí en las congregaciones nos enseñan que somos débiles, que Dios perdona cada rato, que no importa, que podemos seguir, no cuidamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarse. Entonces, ¿estará el Espíritu de Dios ahí con nosotros? La pregunta es esa. Veamos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice, vamos a leer Santiago del 12 al 15, capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién tentó a Jesús? El diablo lo fue a tentar allá en el desierto, después de su ayuno. Allá lo fue a tentar, y fuertemente, con la comida, con el poder. Entonces, dice clarito, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿A quién se refiere aquí? A Jesucristo. Él fue tentado y no dijo, escrito está escrito. Entonces, ¿verdad? Incluso el arcángel Miguel, alguna vez dijo, no le dijo nada al que lo vino a tentar y a molestar y a todos los que vinieron ahí. Le dijo, que el Todopoderoso lo reprenda. Ni siquiera él, con el poder que tenía, dijo algo, sino que dijo que lo reprenda. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Quién nos dice ahí que la paga del pecado es qué? La muerte. ¿Y aquí quién nos dice? Una vez que hemos pensado cometer algún daño a alguien y lo ejecutamos, ¿qué dice aquí? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Veamos Filipenses 2. También, porque todo lo que nosotros podamos estar estudiando y aprendiendo, muchas cosas nos ilustran de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y de lo que podemos llegar a hacer si no ponemos cuidado en lo que hacemos. Filipenses, vamos a ver, Filipenses capítulo 2, vamos a leer el número 9, dice aquí, capítulo 2, 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre encima de ese nombre que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, Padre, vine a dar a conocer tu nombre y he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer. ¿Cuál es el nombre? Pues es Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estar pensando en cuestiones equivocadas. Él nos dio nueva vida y a nosotros por decisión nos toca aceptarlo o no. Nosotros podemos ver aquí también, vamos a ver aquí Juan 20, capítulo 20, en Juan, vamos a ver, vean de dónde viene el Espíritu, aquí lo vamos a saber. Juan 20, 21, dice Juan 20, 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿A quiénes hizo esto? A sus verdaderos discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a ellos, con el poder del Espíritu Santo, poder de Jesús, del Espíritu de Jesús, en nosotros, ¿qué dice aquí? Las personas a quienes remitieres sus pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Claro, nosotros no podemos ponernos a perdonar pecados a diestra y siniestra. Nosotros vamos a enseñarles la palabra, a predicar. Esa es la misión principal. Ir y enseñar lo que yo les he mandado. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos nosotros, ¿qué? Predicar su evangelio, predicar lo necesario para la salvación, predicar que a Él se debe acudir sobre todo nombre y que nadie, dijo Él, nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo, nadie va. Él es el Padre. A Felipe le dijo, enséñanos al Padre y ya. ¿Y qué le dijo a Felipe? Tanto tiempo he andado con ustedes y no conoces, no me conoces. Imagínense. A sus propias personas que andaban con él. Y Felipe era una persona muy apegada, muy allegada, y sin embargo también tenía dudas. Eso es lo que nosotros necesitamos platicar, presentar ante otras personas, porque así dice, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Con qué? Con la palabra, el conocimiento de la verdad. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es la verdad? Aprender lo que debe ser la verdad para liberarse del pecado, arrepentirse, confesar sus pecados, bautizarse por inmersión, no pecar más. Y el Espíritu Santo vendrá contigo y tendrás el poder para poder llevarlo a otras personas que puedan querer escuchar. Vas a encontrar personas que no van a querer escuchar. Esas personas que no escuchan, pues dice ahí, sálganse de ahí y sacúdanse hasta los zapatos. Entonces, nosotros no podemos estar viendo alguna cuestión. Leamos ahí mismo en el 20, vamos a leer dice aquí, vamos a leer del 21 al 23.
Ya lo leímos, dice. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Muy fácil esta cuestión. Pero nosotros sabemos perfectamente bien lo que debemos hacer. Cuidado con las artimañas de mucha gente que creen saber mucho, o en iglesias se están enseñando cuestiones que no son de acuerdo al Evangelio, y te están dando algunas enseñanzas pequeñas que no te llevan precisamente a encontrar el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo vas a encontrar el Espíritu Santo? Arrepintiéndote de tu forma de hablar, de tu forma de ser, de tu forma de actuar, de tu forma de vestir, de tu comportamiento en general, de las malas palabras, de tus vicios, de tu fornicación, de tu adulterio, de todo eso. Eso es lo que se tiene que decir. No hagan esto, no lo hagan, porque si no, no llegará el Espíritu Santo. ¿A qué viene nuestro Señor Jesucristo? Viene a llevarse una iglesia santa, sin mancha. Si viene ahorita, nos encontraría sin mancha, nos encontraría santos, o nada más en proceso, como dicen todos. No, es que esto no es un proceso, esto es, una vez conociendo esto, debes estar. O estás o no estás. Veamos ahí, Primera de Juan nuevamente. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3:10. Vamos a ver, dice aquí: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Quién no ama a su hermano? El que le enseña mentiras. El que le enseña mentiras, ese no ama a su hermano. ¿Por qué? Porque él mismo es hijo del diablo y no le ha llegado la verdad a él, ¿verdad? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahí está. Caín mató a Abel. Ahorita hay muchos Caínes acá, que se dicen pastores, que se dicen de muchas formas. Se dicen de muchas formas, hasta testigos de no sé qué se dicen. ¿Cómo van a ser testigos si no están predicando el verdadero evangelio y reconociendo a Jesús y reconociendo lo que deben de hacer? Arrepentirse de todas sus maldades, confesar sus pecados, bautizarse por inmersión, no pecar más, para que el Espíritu Santo venga a ellos, a morar con ellos y los guíe. De otra manera no se puede, ¿verdad? Vamos a ver el 24, ahí mismo la tercera. Bueno, estamos viendo, es que aquí estoy viendo otro tema, pero no. Vamos a ver el 19. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Imagínense. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Imagínense. Vamos a ver 22-23. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Imagínense. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si no nos da el Espíritu, no permanecemos en Él. Necesitamos tener la confianza de que vamos a recibir el Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, no por ignorancia ahora, porque prácticamente si es por ignorancia, pues lo mismo le pasó a Pablo. Él conocía toda la Torá, pero ¿qué pasaba con él? No conocía a Dios, no conocía a Jesús, hasta que Jesús se le reveló. Igual a nosotros, si no se nos revela Él,
con su espíritu, nosotros nunca lo vamos a conocer si no estamos pendientes, pensando en cómo estar con Él y en oración continua y escudriñando sus escrituras, porque Él dijo, escudriñar las escrituras, parece que ahí está la palabra, de ahí tiene la vida eterna y les habla de mí, así les dijo a los fariseos, ¿verdad? Entonces nosotros definitivamente no podemos estudiar algo sin comprender los contextos y la aplicación. Dios no se contradice, Dios es veraz y el hombre puede ser muy mentiroso. Leamos Romanos 3:4. Este es un pasaje muy difícil para todo mundo. Dice aquí: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Cómo es? Entonces dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Dios es fiel. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así está de fácil. Entonces, podemos estar pendientes de eso, ¿verdad? Ahora, nosotros ya estamos con la verdad, estemos con Dios, ¿verdad? Entonces la palabra, el versículo que mucho mundo en primera de Juan 1:10 que usan, dice que lo usan como pretexto nada más para decir, ya vimos categóricamente lo que Dios quiere de nosotros y cómo sí podemos llegar. Nosotros no podemos, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya leímos todos los contextos. Esto es, fíjense, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia. Pero si no confesamos, si no hacemos todo lo que nos dice en el contexto, entonces si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Porque aquí te dice, si confesamos, ¿verdad? Si andamos en luz, como Él está, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No está que sea mentiroso Él. No está en nosotros. Aquí nos da Dios, es la luz, es lo que nos muestra y nos enseña todo. Bueno, yo creo que vamos a pararle hoy en este tema. Tenemos muchos temas más, pero debemos comprender contextos y aplicaciones. Dios no se contradice y Dios es veraz. Y todo humano puede ser mentiroso, pero Dios nunca. Dios es veraz, es fiel